Hola amigos, miren qué fenomenal ejercicio tenemos por aquí. Como siempre puedes solucionarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Vamos a encontrar el área sombreada de esta figura. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es borrar esta área sombreada y al final la devolveremos. Por aquí tenemos un cuadrado porque tiene lado 2 por 2. Entonces pues es un cuadrado, ¿no? Tenemos tres puntos tangenciales. Por aquí tenemos dos puntos que se topan con los lados del cuadrado y el círculo. Y por aquí tenemos un punto tangencial entre este círculo y este semicírculo de aquí. Vamos a ver, por aquí vamos a poner una línea más o menos por la mitad. Y esto de aquí va a ser el radio del semicírculo grande, que mide 1, ¿no? Sí, porque pues todo el lado mide 2, entonces la mitad es 1. Esta parte de acá también va a ser 1. Muy bien, ahora vamos a poner un punto más o menos por el centro del círculo pequeño. Y vamos a trazar una línea totalmente horizontal hasta llegar a este lado del cuadrado. Muy bien, vamos a hacerlo, entonces nos queda más o menos de esta forma. Y vamos a trazar otra línea desde aquí hasta este punto que es la mitad del semicírculo, ¿no? Entonces vamos a trazar esa línea, nos queda de esta forma, ¿no? Formándonos un triángulo rectángulo. Por aquí tenemos 90 grados, ya que esta línea es paralela a esta línea de aquí. Ahora pongan mucha atención, vamos a borrar este 1, ya sabemos que desde aquí hasta aquí es 1. Esta parte de aquí debe ser del mismo tamaño que esta parte de aquí, fíjense. Y esta parte de aquí, pues desde el centro hasta este punto tangencial, es el radio del círculo pequeño, que lo vamos a llamar R minúscula. Por lo tanto, esta parte de aquí también va a ser R. Muy bien, y si esta parte es R y desde aquí hasta acá es 1, si le quitamos al 1 esta parte de aquí, nos queda esta parte de acá. Entonces, esta parte de acá es 1 menos R, fenomenal. Ahora, vamos a borrar esto de aquí ya que explicamos por qué es 1 menos R esta parte de aquí. Ahora, por aquí, desde el centro del semicírculo hasta cualquier parte del perímetro, pues esto es el radio que ya sabemos cuánto mide 1. Muy bien, y el radio del círculo pequeño es R. Por lo tanto, esta hipotenusa del triángulo rectángulo va a ser 1 más R o R más 1. Vamos a poner como R más 1. Fenomenal. Y por aquí vamos a encontrar cuánto mide este lado. Si desde aquí, desde el punto tangencial hasta el centro del círculo, es el radio que se llama R minúscula, y todo este lado mide 2 porque es igual a este lado, entonces esta partecita de aquí, que es el lado del triángulo rectángulo, va a ser 2 menos R, porque desde aquí hasta aquí es 2, y si le quitamos esta parte es 2 menos R. Fenomenal. Ahora vamos a aplicar Pitágoras para poder encontrar el radio de este círculo pequeño. Sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos al cuadrado. Cuando hablamos pues de un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, la hipotenusa va a ser esto de aquí, es la hipotenusa. A esto de aquí lo vamos a llamar A, y a esto de aquí por lo tanto va a ser el lado B. Entonces, tenemos que la hipotenusa es R más 1, que lo vamos a poner aquí entre paréntesis, y está al cuadrado. Esto va a ser igual al lado A, que es 1 menos R, que también está al cuadrado, más el otro lado que es 2 menos R, que también es al cuadrado, ¿no? Entonces tenemos una ecuación con una sola variable, así que podemos despejar la variable, ¿no? Primero tenemos que solucionar estos binomios al cuadrado. Se soluciona de la siguiente manera. El primer término al cuadrado sería R al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo. R por 1 es R. Entonces 2 veces el primero por el segundo me queda 2R. Más el segundo término al cuadrado, que sería 1 al cuadrado. Pero 1 al cuadrado pues es 1. Muy bien, esto va a ser igual a 1 al cuadrado, el primer término al cuadrado, sabemos que 1 al cuadrado es 1. Menos 2 veces el primero por el segundo, 1 por R, pues me da R, y más este segundo término al cuadrado. Muy bien, y ahora vamos a solucionar este binomio al cuadrado. Más
El primer término al cuadrado sería 2 al cuadrado, que sabemos que es 4. Menos 2 veces el primero por el segundo, pues me da por 2r. 2 por 2r es 4r. Y más el segundo término al cuadrado. Fenomenal. Por aquí tenemos términos que son iguales tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Y tienen el mismo signo. Por ejemplo, este de aquí, puedo eliminarlo con este de aquí. Este 1 puedo eliminarlo con este 1 de aquí. Muy bien. Y ya no tenemos términos iguales, ¿no? Entonces vamos a dejar todo en el lado derecho de la igualdad. Del lado izquierdo me queda 0. Y del lado derecho me va a quedar este menos 2r, que lo vamos a sumar con este menos 4r. Me queda pues menos 6r. Luego tenemos por aquí más 4. Y por aquí tenemos r cuadrado. Y nos falta pasar este 2r al otro lado, dejarlo en el otro lado como menos 2r. Muy bien, tenemos 0, igual, vamos a ordenar esto. Primero el término al cuadrado, me queda r al cuadrado. Luego, menos 6r y menos 2r me queda menos 8r. Y más 4, muy bien. Esto de aquí parece ser un trinomio cuadrado perfecto, pero falta completar el cuadrado. Porque fíjense, si sacamos raíz de aquí me da r y raíz de acá me da 2. Y si multiplicamos por 2 esto, me queda 4r y aquí tengo 8r. Por lo tanto, este 4 debería ser un 16 para que esto sea un trinomio cuadrado perfecto. Podemos convertirlo en 16 a este 4, ¿cómo? Sumando 12 en ambos lados. Si sumo 12 aquí, acá también sumo 12, ¿no? Del lado izquierdo me queda 12 y del lado derecho me queda r cuadrado menos 8r y 4 más 12 que me da 16. Muy bien, perfecto. Entonces tenemos 12 del lado izquierdo y del lado derecho vamos a tener r cuadrado. Esto de aquí es un trinomio cuadrado perfecto, entonces se soluciona de la siguiente forma. Entonces factoriza de esta forma. Tenemos la raíz cuadrada del primer término, que es r, la raíz cuadrada del segundo término, que es 4. Y en medio ponemos este signo de aquí, que es menos, ¿no? Y todo esto al cuadrado. Fenomenal. Ahora, para despejar r, necesitamos aplicar raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad. Pero si aplicamos raíz cuadrada a un término al cuadrado, entonces aquí tenemos que aplicar las propiedades de los valores absolutos. Aquí me va a quedar más menos. Más menos raíz cuadrada de 12. Muy bien, entonces por aquí se simplifica este 2 con el índice de la raíz y lo elimina la raíz. Vamos a borrar entonces la raíz con este 2 de aquí. Y nos queda esto de aquí. Por lo tanto, para despejar r, este 4 queda al otro lado sumando. Nos queda 4 más menos la raíz cuadrada de 12 igual a r. Fenomenal. Pero por aquí tenemos dos soluciones. La primera solución es 4 más raíz cuadrada de 12. Pero esto no puede ser, porque 4 más la raíz cuadrada de 12 nos va a dar un número más grande que el lado del cuadrado. Y pues esto no puede ser porque estamos hablando del radio del círculo pequeño. Entonces, la parte positiva queda descartada y solo nos queda la parte con el signo negativo. Por lo tanto, el radio de este círculo va a ser igual a 4 menos la raíz cuadrada de 12. Fantástico, ¿verdad? Ya tenemos el radio del ejercicio del círculo pequeño y con esto ya podemos encontrar el área sombreada. Entonces vamos a devolver el área sombreada. Fíjense, tenemos que el área sombreada va a ser igual al área de este semicírculo. Lo vamos a simbolizar de esta forma. Un círculo sobre 2, ¿sí? Área de un semicírculo más el área de este círculo pequeño. Área del círculo pequeño, entonces tenemos que el área sombreada va a ser igual a pi por radio al cuadrado. Esto es el área de un círculo completo, como hablamos de un semicírculo, sobre 2 entonces. Más el área de un círculo completo es pi por radio, ¿no? Pi por radio al cuadrado. Listo, tenemos que el área sombreada va a ser igual a pi. ¿Y cuál es el radio del semicírculo pequeño? Es 1. Entonces me queda 1 al cuadrado sobre 2. Más pi por el radio del círculo pequeño. El radio del círculo pequeño ya lo encontramos por aquí. Es 4 menos raíz cuadrada de 12. Fantástico, 4 menos raíz cuadrada de 12. Y esto está al cuadrado, ¿no?
Entonces, por aquí vamos a tener que el área sombreada es igual a 1 al cuadrado, pues es 1, ¿no? Nos queda pi medios más pi. Y por acá nos va a quedar, pues, esto es un binomio al cuadrado, ¿no? Podemos resolverlo. El primer término al cuadrado, pues es 4 al cuadrado, que nos da 16. Menos el doble producto del primero por el segundo, 2 por 4 por raíz cuadrada de 12. 2 por 4, pues es 8. 8 raíz cuadrada de 12. Muy bien. De 12, muy bien. Y más la raíz cuadrada, perdón, más el cuadrado del segundo término. Más la raíz cuadrada de 12 y esto al cuadrado. El cuadrado se simplifica con el índice de la raíz y me queda simplemente 12. Vamos a continuar por acá abajo. Tenemos que el área sombreada es pi medios más, por aquí tenemos pi, abro paréntesis, 16 menos 8 raíz cuadrada de 12. Y por aquí pues se elimina esta raíz con este 2, entonces me queda más 12. Muy bien, tenemos que el área sombreada va a ser igual a pi medios más pi y 16 más 12 pues es 28, ¿no? Menos 8 raíz cuadrada de 12, fantástico. Y esto de aquí pues vamos a encerrarlo en paréntesis y esto va a ser unidades al cuadrado, fenomenal. Esta ya es la solución de nuestro ejercicio, impresionante. Ahora, si tú quieres saber, pues el área sombreada es igual a 2,47 unidades cuadradas. Fenomenal, fantástico, hemos encontrado ya la solución de nuestro ejercicio. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau, chau.